Si tú quieres comunicar de manera efectiva, si quieres ser un buen comunicador, tienes que tener en cuenta dos ingredientes esenciales de toda comunicación. El primer ingrediente es la atención. De nada sirve que estemos hablando si la persona que tenemos enfrente no quiere escuchar o si la persona que tenemos enfrente simplemente tiene una atención dispersa. Si no tenemos la atención de la persona, de nada sirve el mensaje que le compartamos. Ese es el primer ingrediente. Y el segundo ingrediente es cómo hacemos que nuestro mensaje se integre en la mente de la persona que nos está escuchando. No solo que te escuchen con atención, sino que verdaderamente integren, comprendan y se emocionen con el mensaje que tú les estás transmitiendo. Estos dos ingredientes no hay una herramienta mejor para aprovecharlos que el storytelling. Por eso en este vídeo voy a compartir contigo 3 fundamentos básicos del storytelling que van a hacer que todo el ruido que tenemos en la mente, porque vemos muchísimas formas de hacer storytelling, muchísimos vídeos que ves en redes que lo que hacen es al final confundirnos aún más de lo que haríamos si no supiéramos nada de esto. En este vídeo voy a compartir contigo 3 reglas básicas para que la primera vas a entender qué partes de tu historia tienes que compartir. En la segunda vas a saber el por qué son esas historias las que tú tienes que compartir y por qué no otras. Y en la tercera vas a ver la manera más efectiva de conectar con tu audiencia cuando veas el cómo tienes que contar tu historia. Pero antes de compartir contigo estas 3 reglas, estos 3 fundamentos del storytelling, quiero que integres verdaderamente la importancia que tiene el que dominemos estas herramientas, el que dominemos la comunicación de manera efectiva, ya no solo para nuestro negocio, para que nuestros potenciales clientes vean el valor que nosotros le podemos otorgar, ya no solo para las redes sociales para compartir tu mensaje, sino para el día a día. Si no integramos el poder que tiene el storytelling, todas las ideas que tenemos, todos los pensamientos, nunca lo vamos a poder bajar a tierra con la misma intención que queremos transmitirlo. Porque tú piensas de una manera, comunicas de otra manera, la persona que te escucha recibe el mensaje de una manera y en base a sus creencias lo traduce de otra manera. Hay como 4 filtros desde que tú piensas el mensaje hasta que la persona que tienes frente a ti lo integra. El storytelling lo que hace es reducir todo este ruido para hacer que la idea tuya se reciba con la mayor eficacia posible. Si tú no entiendes el poder que tiene esto, nunca vas a profundizar en mejorar tu comunicación. Y como te digo, esto no es solo para los clientes, no es solo para vender más, que ahora verás que también, obviamente, sino para tu comunicación del día a día, para transferirle tus ideas a tu pareja, a tus amigos, a tus hijos, incluso para transferirte las ideas a ti mismo, para tú venderte a ti tu propia idea, porque al final lo más importante que tenemos en la vida no son las cosas que conseguimos, sino las historias que creamos para conseguirlas. A partir de hoy, cuando tú veas el poder del storytelling, cada paso en tu vida que des de aquí en adelante le vas a poner intencionadamente más valor, porque a partir de ahora sabes que todo tu comportamiento en unos meses, en unos años será las historias que empieces a contar. Entonces, dicho eso, quiero compartirte el primer punto, el primer fundamento del storytelling, y es la regla del 20%. Todos tenemos muchísimas historias, si verdaderamente estás viviendo. Si no, lo primero que tienes que hacer es apagar este vídeo, tirar el maldito móvil o el ordenador y salir ahí fuera al mundo real a vivir historias. Porque si estás toda tu vida en el sótano de tu casa comiendo Doritos y viendo películas, no tienes historias que contar. Por mucho que aprendas a contar historias, no tienes historia. El primer paso es coleccionar historias y para eso tienes que tener una vida que merezca la pena contar. Ese es el primer objetivo. Pero ahora bien, la regla del 20%, ¿en qué consiste? De todas las historias que tú puedes contar, tú tienes que saber cómo seleccionar las historias que van a representar tu trayectoria hasta el punto en el que te encuentras. Por ejemplo, a mí me puedes llevar a cualquier entrevista y me puedes preguntar sobre qué he desayunado esta mañana, que yo te voy a compartir mi 20%. Me puedes preguntar por la calle o me subes a un escenario y me dices, cuéntame una anécdota. Si yo tengo una audiencia delante, mi objetivo es que esa audiencia sepa mi 20%. Quiero que integres algo y esto va a tener más poder del que tú crees. A partir de ahora, cualquier vídeo
que veas en redes sociales de comunicación, de ventas, de storytelling, me da exactamente igual. Cualquier formación gratuita o de pago que hagas a partir de ahora, vas a darte cuenta que comparado con lo que te voy a decir, no tiene ni remotamente el mismo valor. Y te lo voy a dar aquí gratuito. Cada vez que tú abres la boca frente a una audiencia, imagínate que delante de ti tienes 10 personas. Ya sean tus amigos, ya sean clientes, ya sea una audiencia nueva, ya sea que tú pones un contenido ahí fuera. Tu audiencia, todas las personas que tienen delante, tienen en su mente una carpetita con tu nombre. Pero cada persona tiene en esa carpetita una información diferente. Por ejemplo, tu jefe, si aún tienes un trabajo porque no has asistido a nuestro evento El Método, que te lo dejo debajo de la descripción de este vídeo para que te inscribas al próximo y así vayas poco a poco dejando de tener un jefe y creando un estilo de vida libre. Pero si tú aún tienes un jefe, tu jefe tiene una carpeta en su mente con tu nombre, con una información. Tu pareja tiene una carpeta en su mente con tu nombre y tiene una información diferente. Tus padres, en la carpeta que ponen mi hijo o mi hija X, tienen una información diferente. Lo mismo sucede con tu audiencia o cuando das una ponencia con las personas que tienes delante. Todas y cada una de esas personas tienen una información diferente sobre ti y tu objetivo es que todos y cada uno de ellos tengan la misma información. Ese es tu 20%. Por ejemplo, todo el mundo que me sigue a mí muy recientemente, tarde o temprano van a saber mi 20%. Y las personas que me siguen de más de una semana ya lo saben. Ya saben que yo estudié arquitectura y trabajé como arquitecto en Londres. Ya saben que batí un récord Guinness. Ya saben que dejé mi trabajo y me fui a vivir en una tienda de campaña mientras que creaba emprendimiento salvaje. Ya saben que desde entonces he impartido más de 500 mentorías ayudando a emprendedores a comunicar y a vender mejor. Y ya saben que he estado viviendo en Bali, en Tailandia, que ahora me voy a vivir a otro país porque es una de mis pasiones. Ese es mi 20%. Todo el mundo con el que yo hablo, yo me tengo que asegurar que ese 20% lo meto en la carpeta de su mente que pone mi nombre. Ese es el primer punto, seleccionar cuál es tu 20%. Y ahora pasamos al punto número 2, que va anclado al punto número 1. Porque ¿cómo o cuál es el 20% que tú tienes que seleccionar? Si ves el 20% que yo te acabo de compartir, mi 20%, cada uno de ellos cumple una función. Yo de pequeño bailaba cha-cha-cha, de pequeño me rompí la rodilla. Hay muchas historias que yo no he compartido contigo. Hay muchos viajes que he hecho fuera de las maratones que no he compartido. Hay miles y miles y miles y miles de anécdotas que tengo de mi vida en Londres, de todos los viajes que he hecho por los países, pero no las cuento. Al menos no cuando quiero hacer como la visión global, el zoom out de mi historia. Hay veces que profundizo y en vídeos específicos te cuento alguna historia al detalle y te llevo a conectar, como vas a ver en el punto 3, verdaderamente con ese momento. Entonces, ¿cómo tienes tú que seleccionar ese 20% de tu historia? Lo primero que vamos a hacer es ver el punto de inflexión de tu vida que conecta con cómo se siente el cliente o futuro cliente que tienes que ver. Por eso, la regla número 2 pasa de ser storytelling, atención aquí, porque esto seguramente ni te la han contado por ahí fuera. La regla número 2 pasa de ser storytelling a ser story selling. Es decir, le vamos a dar un poder a nuestras historias, el poder de la venta. Vamos a vender gracias a nuestras historias y eso se hace con el story selling, con seleccionar este 20% de la mejor manera posible. ¿Y cómo seleccionamos? El primero, si ves que yo te digo que estudié arquitectura y conseguí un trabajo, del trabajo de mis sueños en Londres, en Reino Unido, te cuento esa historia. ¿Por qué? Porque ese es el mayor punto de dolor que yo tenía. Por lo tanto, empatiza con el mayor punto de dolor que tiene la persona a la que yo a día de hoy le puedo ayudar. Si tú eres una persona que llevas años para conseguir el trabajo que tú quieres y ahora te has dado cuenta que estás limitando tu salario, que no tienes vacaciones, que solo estás limitando tu libertad a 3-4 semanas, que siempre ganas lo mismo, que todos los días es una rutina igual, que cada vez que te encierras las 8 horas a trabajar con las mismas personas haciendo lo mismo en el mismo entorno y todo igual, sientes que la vida se te está pasando. Eso es lo que a mí me sucedía cuando conseguí el trabajo. Entonces, cuento esa historia porque es la que hace que conecte con las personas que yo quiero atraer, con las personas a las que yo a día de hoy puedo ayudar.
Estás viendo el poder que tiene esa historia. La segunda historia que yo cuento es cómo a partir de ahí empecé a formarme, empecé a estudiar sobre desarrollo personal. Es mi historia. Y cómo quise poner todo eso en práctica y batí un récord Guinness corriendo 50 maratones en 50 países consecutivos en 50 días diferentes, en 50 países diferentes en 50 días consecutivos sin que me guste correr. Simplemente para poner en práctica todo lo que había aprendido de desarrollo personal. ¿Por qué cuento yo esa historia? Lo primero es porque nadie en el mundo puede contar esa historia más que yo, ya que soy la única persona en el mundo que lo ha hecho. Lo segundo es porque me da autoridad en el tema de desarrollo personal y mentalidad, que es lo que entrego a mis clientes. Habrá muchas personas que te hablen de hábitos, que te hablen de mentalidad, de herramientas mentales, pero todas, por no decir la mayoría, lo han aprendido en libros y te lo comparten. Ninguna lo ha llevado a la práctica de una manera tan extrema como yo hice. Entonces, esa historia, al yo contarla, me separa del resto. No hay rival. No hay rival porque nadie se ha permitido integrar todos esos aprendizajes en ello y compartirlo con el mundo. Esa es la segunda historia. La tercera historia, yo cuento cómo dejé mi trabajo tras el récord Guinness, cómo dejé absolutamente todo, invertí lo poco que me quedaba en una formación de negocios digitales. Recuerdo que en aquel momento yo tenía unos 6.000 y algo de euros en el banco porque invertí todos los maratones, regresé a Londres a trabajar y ese año ahorré unos 6.000-7.000 euros e invertí casi 4.000 en una formación y me fui a vivir en una tienda de campaña mientras que viajaba en bicicleta, invirtiendo casi todo en una formación de negocios digitales, porque no quería mirar atrás, no quería regresar a encerrarme en un trabajo. Entonces era o aprendía a generar riqueza mientras que viajaba, o no me quedaría otra que tocar la guitarra en la calle o hacer malabares. Pero puesto que yo tenía muchos conocimientos de desarrollo personal que quería compartir con el mundo, puesto que yo tenía habilidades que sabía que podía ayudar a muchas personas, tenía que invertir en una formación que me enseñara a cómo vender ese conocimiento y poder vivir de ello. No solo para tener ese propósito de vida, sino para no tener que volver a mi trabajo. Tenía que ayudarme a mí para después poder ayudar. Por eso cuento esa historia, porque cuando me viene un cliente y dice, yo no quiero invertir, digo, pues entonces no pretendas tener el resultado. Te cuento esa historia porque así tú no tienes objeción. Te digo, yo tengo esto porque estuve dispuesto a invertir esto. Esa historia, cuando yo la cuento, lo que muestra es el poder de decisión, es la llama interna de la convicción que tienes por manifestar la vida que quieres tener, por creer en que es posible para ti. Yo creía tanto, tenía tanta fe en que esa vida era para mí. Bueno, no es que ni siquiera creyera, es que si esa vida no era para mí, no estaba dispuesto a vivir otra. No estaba dispuesto a prostituir mi tiempo encerrado en un trabajo. Entonces, para mí la decisión fue fácil. Y con esa historia lo que intento es transmitir esa misma llama interna a todas las personas que me escuchen. Como ves, todas y cada una de ellas tienen un punto en común. La primera, un punto en común con la audiencia. La primera del trabajo conecta con el síntoma de cómo se siente la persona. La segunda del récord Guinness me diferencia del resto y me da autoridad en el área del desarrollo personal. La tercera muestra el poder de tomar una decisión invitando a la decisión de la persona. Y la cuarta, cuando yo cuento que llevo más de 500 mentorías, eventos y masterclasses, me da autoridad en demostrarle a la persona que me escucha que yo soy la persona adecuada para ayudar a esa persona. Que no soy un chaval nuevo que ha salido en TikTok, que llevo 5 años, más de 500 mentorías ayudando a decenas y decenas y decenas y decenas de emprendedores que han pasado por mis formaciones y cientos que han pasado por mis eventos. Es decir, ya sé cómo ayudarte a salir de un trabajo y crear un estilo de vida libre. Ya sé cómo ayudarte a liderar tu mente, a liderar las relaciones, la relación que tienes contigo, con tu cuerpo, con tu pareja. Ya sé cómo ayudarte a entender las leyes universales, que es todo lo que trabajamos en la sala salvaje, las 4 grandes áreas de la vida. El área interna espiritual, donde entiendes las leyes universales, la gestión emocional, donde creas tu propia identidad, para después expresarla en el área externa de la salud, de tu físico, de tus hábitos, de tu productividad, para después llevarla al área profesional del dinero, de tu propósito, donde enseñamos a crear la marca personal. En la sala salvaje tienes una formación paso a paso, cómo crear una marca personal, cómo transmitir tu mensaje. Si este vídeo te está pareciendo top, imagínate el que tienes en la sala salvaje y es gratis, tienes la formación gratis, son 150 euros al mes la sala y te das de baja cuando quieras, pero simplemente por acceder ya tienes
acceso a esa formación en marca personal, tienes acceso a todas las mentorías desde el 2024, tienes acceso a sesiones semanales en directo conmigo y con el resto de salvajes para trabajar cada semana en un área, mientras que vamos trabajando en tu marca, en tu mentalidad, en tu liderazgo. Y por último, tenemos el área de las relaciones, porque de nada sirve que tú vivas de tu marca personal, que tengas un estilo de vida libre, si te drena la energía tener una relación porque no sabes dominar las energías, no sabes evitar los conflictos, no sabes crear una relación de poder. Puedes acceder a la sala, como te digo, en la descripción de este vídeo. Por 150 € al mes tienes acceso a todo. Te das de baja cuando quieras. La mayoría de personas nadie se da de baja, por algo será. Entra, te ves todo, si te gusta te quedas con nosotros y si no te gusta, pues simplemente te vas. No te pedimos ni explicaciones. Me voy, cancelas tu suscripción y perfecto, yo seguiré compartiendo por aquí y por todos lados. Eso es lo que vemos dentro de la sala. Pero ¿por qué te estaba diciendo todo esto? Porque esa es la razón por la que yo digo que llevo más de 500 mentorías, para que la persona tenga esa confianza de que va a estar en buenas manos para llegar al estilo de vida libre. Si cuando yo digo te enseño a crear un estilo de vida libre viviendo de tu pasión, tu talento o tu habilidad, cómo paquetizar tu conocimiento en una formación y venderlo al mundo, llevo más de 5 años. Entonces, gracias a contar esa historia, la persona verdaderamente siente confianza de que yo soy la persona adecuada con la que puede confiar para avanzar hacia conseguir el deseo que tiene o evitar el problema que está teniendo. Y por último, siempre suelo contar alguna de las historias de viaje. ¿Por qué? Porque es una de mis pasiones. Coleccionar experiencia, estilos de vida. Hemos estado viviendo en Bali, hemos estado viviendo en Tailandia, ahora nos vamos a vivir a otro país que lo irás viendo por aquí en el canal. Seguramente cuando veas este vídeo a lo mejor ya estamos viviendo allí. Y vamos simplemente coleccionando todos esos estilos de vida, todas esas experiencias. Como ves, en este 20%, que es lo que yo meto en la carpeta de la gente, en ese 20% está todo. Esa es la magia del story selling. El story selling, la mayoría de personas que no lo entienden, no lo comprende, y esto podríamos ir mucho más en profundidad, pero este vídeo lo quiero dejar cortito. La mayoría de personas que no comprende esto cuenta su historia simplemente para darse a conocer, sin objetivo, sin propósito. Y esto es lo más importante que tienes que integrar a la hora de compartir tu historia. Antes de pasar al último paso, el fundamento número 3. Quiero que actives el cerebro un poco para integrar verdaderamente lo que te voy a contar, porque esta es la diferencia entre cuando tú te duermes con una persona que te está hablando o cuando tú estás prestando atención con una persona. No es lo mismo que yo te diga, pues sí, cuando conseguí el trabajo de mis sueños, pues me sentía mal y al final tuve que dejarlo y emprender mi propio negocio y hasta el día de hoy que lo tengo. Eso es contar la historia. Es muy diferente que tú cuentes tu historia de esa manera a que tú digas, recuerdo perfectamente que era un martes. Aún se veía la niebla por la ventana, ya que vivía en Londres, en la primera planta de una casa, compartiendo habitación y compartiendo casa con 8 personas. Aquel día, cuando sonó la alarma, lo primero que sentí fue una presión en el pecho. Había conseguido el trabajo de mis sueños hacía menos de un mes y sentía una presión en el pecho por pensar que tenía que ir a esa oficina el resto de mi vida. Todos los días, de lunes a viernes, durante el resto de mi vida, cada semana esperando el sábado, cada mes esperando las vacaciones, siempre esperando un salario a final de mes. Aquel día me sentí encerrado, no sabía qué coño hacer, porque no sabía cómo crear un negocio digital, no sabía cómo salir de esa cárcel que me habían vendido. Había conseguido el trabajo soñado para la vida que se suponía que tenía que tener, pero no para la vida que yo verdaderamente quería tener. Y aquel día fue un punto de inflexión, porque aunque no sabía cómo salir de ahí, como me sentía como una cárcel con esa presión en el pecho, aunque no sabía cómo salir, fue el primer día en el que decidí verdaderamente que iba a salir. Y empecé a formarme en todo lo que se cruzaba por mi camino, en ventas, en copywriting, en tráfico, en todo lo que se cruzaba. Si ves, esto que he contado es ser la historia, porque lo que he hecho es zoom in. He hecho zoom en un momento en concreto, te he llevado a ese momento para que tú sientas lo que yo sentí en aquel momento. No simplemente he pasado de puntillas por mi historia, te he llevado para que tú vivas mi historia. Esa es la diferencia entre contar una historia y ser la historia. Por lo tanto, cada vez que vayas a comunicar tu historia, tienes que sentirla, porque si tú la sientes como yo la he sentido ahora, entonces es que la persona que tienes frente a ti en tu audiencia la está sintiendo también.
Y si la persona que está frente a ti no la está sintiendo, es que esa persona no te interesa. No te interesa como cliente, no te interesa como relación. Porque si no se emociona o no siente lo que tú estás sintiendo, no hay relación en este momento de la vida con esa persona. Por lo tanto, perfecto. Si tú no estás conectando con este mensaje, por mí perfecto. Ya no verás ningún otro vídeo. Pero si tú verdaderamente estás conectando con este mensaje, con esta historia, con la manera en la que te lo estoy compartiendo, seguramente ya estás suscrito al canal. Porque conectamos, porque estamos creando una relación. Y si no te has suscrito, ahora es el momento de hacer un simple clic, porque así me ayudas a traer más contenido como este y tú te ayudas beneficiándote de todo este contenido, ya que estoy en constante formación, estoy compartiendo constantemente con clientes y viendo decenas y decenas de casos prácticos hasta que van teniendo el éxito. Todas las semanas, mi trabajo todas las semanas es llevar a mis clientes al éxito y todas las semanas veo miedos, veo bloqueos, veo cómo consiguen más ventas, cómo consiguen menos ventas, cuál es el sistema, la estructura, veo problemas personales, mentales, físicos, veo de todo. Todas las semanas tengo un aprendizaje aquí, gracias, agradezco la vida porque me ha dado la oportunidad de que mi trabajo sea expandirme personalmente para compartirlo con mis clientes y para compartirlo contigo. Por lo tanto, suscríbete al canal porque traeré todos esos aprendizajes aquí contigo. Y si quieres profundizar más, si quieres que estemos en directo, entonces únete a la sala salvaje aquí debajo o también regístrate al evento método, al próximo evento método, que te voy a dejar el enlace aquí abajo, para que al próximo puedas asistir a un evento de 3 días donde te comparto el paso a paso exacto para tú crear un estilo de vida libre, igual que lo he hecho yo, igual que lo han hecho decenas de clientes que ya han pasado por ese taller. Entonces, muy importante que recuerdes estos 3 puntos cada vez que vayas a compartir tu historia. El primero es seleccionar tu 20%. Ahora, cuando termines de ver este vídeo y te suscribas y le des a me gusta y me dejes en comentario un dedo así para arriba para que yo sepa que tengo que traerte más contenido como este, o en comentarios me dice cuál es el próximo vídeo que te gustaría tener, cuando hagas todo eso, lo que tienes que hacer es sentar tu culo en la silla, coger el papel y boli y simplemente anotar cuál es tu 20%. Pues nací en la montaña. ¿A quién coño le importa eso? Pues puede que sí, puede que no. Si lo que vendes es un retiro de montañismo, a lo mejor interesa. Pero si lo que vendes es lencería fina, a nadie le interesa a no ser que la tela de la lencería la saques de las ovejas de la montaña. Me vas siguiendo, ¿verdad? Escribe cuál es tu 20%. Después mira con lupa ¿qué siembra cada una de esas historias en tu audiencia? Y por último, aprende a contar esas historias. Y eso solo te lo va a dar la práctica. La práctica que nosotros tenemos en los directos, los ejercicios que hacemos para profundizar, para hacer zoom en las historias, conectarla con analogías, llenar nuestro baúl de analogías, de leyendas y de historias, toda esa práctica es lo que hace que tú simplemente fluyas a la hora de comunicar. Si ves en ninguno de mis vídeos, a menos a día de hoy, si te vas a los primeros vídeos hace 5 años, pues seguramente sí. Pero en ninguno de mis vídeos hay muletillas. ¿Por qué crees que no hay muletillas? ¿Por qué crees que yo no estoy Porque todo el tiempo estoy hablando de aquí. Porque no tengo guión, porque no estoy pensando en lo que te voy a decir. Conecto aquí, conecto con la intención del mensaje, con lo que quiero que tú te lleves. Y simplemente permitiéndome comunicar desde aquí, no pueden salir muletillas porque no estoy pensando, estoy sintiendo, estoy fluyendo. Obviamente también es porque todos estos ingredientes de la comunicación los tengo integrados, pero tú lo puedes integrar desde el momento que te permitas practicar. Y si te da cosa compartir tu mensaje ahí fuera, si te da cosa compartir contenido constantemente, por cualquier razón, porque tu entorno no te soporta, porque no sabes exactamente cómo estructurar el contenido, cómo poner tu mensaje, te lo vuelvo a decir. Tienes el enlace de la sala salvaje aquí debajo. Tienes la formación de marca personal. Tienes un reto para empezar a compartir. Y una vez al mes tenemos una formación intensiva de marca personal, de contenido, de comunicación, de ventas. Vamos trabajando esas áreas. Aunque el factor principal de la sala salvaje es trabajar la mentalidad. Porque cuando trabajas tu mentalidad, cuando elevas tu conciencia, inevitablemente quieres compartirte con el mundo. Quieres compartir con el mundo tu mensaje. Es inevitable, porque cuando elevas tu conciencia no hay miedo, no te da miedo el qué dirán, simplemente vibras en amor y quieres compartirte con el mundo para ayudar. Y cuando te compartes, por eso tenemos ahí una breve formación de marca personal, para que tú tengas lo esencial para aprender a poner tu mensaje y ya conseguir las primeras ventas. Hay personas que eso lo consiguen rápido, tenemos clientes que el primer mes han hecho 5.000 euros extra
el primer mes de unirse a la sala, pero obviamente las personas que ya van viendo resultados ahí después pasan a otras de nuestras formaciones como 11-10K y cada vez vamos simplemente trabajando, nutriéndonos los unos a los otros y creciendo. Un puto abrazo, ya sabes que si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjamelo saber para saber si tengo que traerte más contenido como este o si simplemente me lo quedo para dentro de la sala. Nos vemos en el próximo vídeo.